La rutina se había convertido en una sombra que envolvía mi vida. Cada día comenzaba de la misma manera, el despertador sonando a las 7, el aroma del café recién hecho llenando la cocina, y las mismas conversaciones triviales con mi esposo, quien parecía más interesado en su trabajo que en mí. A veces me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto, a un matrimonio donde las palabras se habían vuelto escasas y las miradas indiferentes. Valencia vibraba a mi alrededor con la energía de la semana fallera, pero yo me sentía atrapada en un silencio ensordecedor. Esa mañana, mientras me preparaba para salir al mercado, decidí hacer una parada en el bar de la esquina. Era un lugar pequeño con luces tenues y música suave que siempre lograba calmar mis pensamientos. Al entrar, vi a mi amiga Clara sentada en una mesa. Su risa resonó en el aire como un eco de tiempos más felices. Me acerqué y nos saludamos con un abrazo cálido. ¿Cómo estás?, preguntó Clara, mientras servía un poco de vermut en su vaso. Lo mismo de siempre, respondí con una sonrisa forzada. Ya sabes, la rutina. Clara me miró con atención. ¿Y qué hay de ti? ¿No te gustaría hacer algo diferente? Su pregunta me hizo reflexionar sobre mis frustraciones ocultas. La conversación giró hacia nuestros hijos y sus vidas ocupadas, pero cada palabra que intercambiábamos parecía llevar consigo el peso de lo no dicho. En medio de nuestras risas, una parte de mí anhelaba expresar el vacío que sentía. Después de unos minutos, decidí que era hora de volver a casa. Mientras caminaba por las calles adornadas con flores y luces festivas, me encontré atrapada entre el bullicio del mundo exterior y mi propio desasosiego interno. Esa sensación persistente se intensificó cuando pasé junto a la oficina donde trabajaba mi esposo. Justo al salir del edificio vi a Javier, su colega y amigo cercano. Javier era un hombre carismático y siempre había tenido una sonrisa fácil para todos. Nos saludamos con un gesto casual. Él estaba hablando por teléfono y no se detuvo mucho tiempo. Sin embargo, su mirada se cruzó brevemente con la mía y sentí una chispa inesperada que me dejó desconcertada. Mientras continuaba mi camino hacia casa, no pude evitar pensar en esa breve interacción. Era solo un saludo cordial entre colegas, pero algo en su forma de mirarme despertó una curiosidad latente dentro de mí. ¿Qué pasaría si pudiera encontrar algo más allá de esta monotonía? La idea comenzó a tomar forma en mi mente como si fuera un susurro suave que desafiaba la lógica. Al llegar a casa, mi esposo ya estaba allí, su rostro reflejaba cansancio tras una larga jornada laboral. Me sonrió sin mucha convicción mientras se sentaba frente al televisor. Preparé la cena casi automáticamente, los mismos platos que habíamos compartido durante años, paella y ensalada. ¿Cómo te fue hoy?, pregunté tratando de romper el hielo. Bien, respondió él sin apartar los ojos de la pantalla. Sentí que cada palabra era como un ladrillo más en el muro entre nosotros. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas perdidas hacia los platos vacíos. Después del postre decidimos ver una película juntos, sin embargo, incluso eso se convirtió en otra rutina predecible. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban alrededor del encuentro con Javier y cómo había iluminado brevemente mi día grisáceo. Recordé las palabras de Clara sobre hacer algo diferente, quizás había llegado el momento de explorar esas posibilidades ocultas dentro de mí. A medida que los días pasaron, mis encuentros con Javier se hicieron más frecuentes aunque fueran fugaces, un saludo aquí, una broma allá durante las pausas para café en la oficina. Cada vez que nuestras miradas se encontraban por un instante más largo del habitual, sentía como si el aire vibrara entre nosotros. Una tarde particularmente calurosa después del trabajo decidí quedarme un poco más para terminar unos informes atrasados cuando escuché risas provenientes del pasillo. Al asomarme vi a Javier conversando animadamente con otro colega, su risa era contagiosa y llena de vida. En ese momento comprendí lo mucho que anhelaba esa chispa nuevamente en mi propia vida. Reuniendo valor inconsciente para dar ese primer paso hacia lo desconocido, decidí acercarme a ellos bajo el pretexto de pedir ayuda con unos documentos complicados. ¿Me podrías ayudar con esto?, le pregunté directamente a Javier mientras sostenía unos papeles desordenados frente a él. Claro, respondió él sonriendo mientras tomaba los documentos entre sus manos.
Mientras revisábamos los papeles juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces, cada roce enviaba corrientes eléctricas por todo mi cuerpo como si cada contacto fuese una invitación silenciosa hacia algo nuevo e inesperado. En medio del intercambio profesional surgieron conversaciones personales sobre nuestras vidas fuera del trabajo. Sus sueños olvidados y mis frustraciones cotidianas salieron a relucir como si hubiéramos estado guardándolos durante años solo esperando ser liberados por alguien dispuesto a escuchar. ¿Te gustaría salir algún día? Solo para charlar, sugirió Javier al final nuestra conversación mientras recogía sus cosas para irse. No sé, tal vez, respondí sintiendo como las mariposas revoloteaban dentro de mí ante esa propuesta simple pero cargada de posibilidades. A medida que nos despedimos esa tarde bajo la luz dorada del atardecer valenciano sentí como algo dentro mío empezaba a despertar lentamente. Era como si finalmente hubiera encontrado una puerta abierta hacia lo desconocido después de tanto tiempo atrapada dentro del mismo laberinto emocional. Sin embargo, también sabía que esa puerta podía llevarme lejos o quizás arrastrarme aún más profundo hacia mis propios temores e inseguridades. El día siguiente la luz del sol se coló por las cortinas de mi habitación, iluminando los rincones que había ignorado durante tanto tiempo. La rutina matutina me esperaba, pero había algo diferente en el aire. Un leve cosquilleo de anticipación recorría mi cuerpo mientras me preparaba para salir. La idea de volver a ver a Daniel, el colega de mi esposo, me llenaba de una emoción que no había sentido en años. La oficina estaba más viva que nunca aquella mañana. Las conversaciones flotaban en el aire como las fragancias de las flores en la plaza del ayuntamiento. Me senté en mi escritorio intentando concentrarme en mis tareas, pero mis pensamientos volaban hacia el momento que compartí con Daniel. Cada vez que recordaba su sonrisa y la chispa en sus ojos, una mezcla de culpa y deseo se apoderaba de mí. ¿Te gustaría un café?, preguntó Marta, una compañera cercana. Su voz me sacó de mis pensamientos. Claro, respondí con una sonrisa forzada. Mientras caminábamos hacia la máquina expendedora, vi a Daniel al otro lado de la sala. Estaba hablando con un grupo de colegas, riendo y gesticulando con entusiasmo. Había algo cautivador en el que atraía a todos a su alrededor. Mi corazón dio un vuelco al pensar que pronto estaría cerca de él nuevamente. Después del almuerzo encontré una excusa para acercarme a su escritorio. Hola, Daniel, dije tratando de sonar casual. Hola, ¿cómo va todo? Su voz era cálida y amistosa. Bien, solo un poco ocupada, respondí mientras notaba cómo su mirada se detenía en mí un segundo más del necesario. ¿Te gustaría salir a tomar algo después del trabajo? Hay un bar cerca donde podemos relajarnos. Su invitación sonó casi como un desafío. Un nudo se formó en mi estómago. No sé, podría ser complicado. Solo será un café entre colegas, insistió con una sonrisa juguetona que desarmó mis dudas momentáneamente. Finalmente asentí sintiendo como la adrenalina comenzaba a bombear por mis venas. Está bien. La tarde pasó lentamente mientras contaba los minutos para llegar al bar. Cuando finalmente salimos juntos, el aire fresco de Valencia me golpeó como una ola refrescante. Caminamos unos pasos en silencio antes de entrar al local. La música suave y las luces tenues crearon un ambiente acogedor que invitaba a la confidencia. Nos sentamos en una esquina apartada y pedimos nuestras bebidas. Este lugar es perfecto, dije mientras miraba alrededor. El bullicio era reconfortante y emocionante al mismo tiempo. Me alegra que te guste, respondió él mientras levantaba su vaso para brindar por este momento inesperado. A medida que avanzaban las horas y las risas fluyeron entre nosotros, Daniel comenzó a abrirse sobre su vida personal. Habló sobre sus sueños frustrados y cómo sentía que su vida se había estancado también. A veces creo que estoy atrapado en una rutina tan monótona como la tuya, confesó con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, era como si compartiéramos un secreto no dicho sobre nuestras vidas insatisfactorias. La conexión entre nosotros crecía con cada sorbo y cada risa compartida hasta que el ambiente se volvió electrizante. Cuando nuestra conversación tomó un giro más personal, sentí como la tensión aumentaba entre nosotros. Sus ojos brillaban intensamente bajo la tenue luz del bar,
no podía evitar perderme en ellos por momentos prolongados. De repente, sin pensarlo demasiado ni cuestionar lo correcto o incorrecto del momento, nos besamos. Fue un roce suave al principio, nuestros labios se encontraron como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo así. El mundo exterior desapareció mientras ese instante se expandía infinitamente ante mí. Cuando finalmente nos alejamos uno del otro, ambos parecíamos aturdidos por lo sucedido. «Lo siento», murmuré casi sin aliento. «No hay nada de qué disculparse», dijo él con una sonrisa nerviosa pero satisfecha. El resto de la noche transcurrió entre miradas furtivas y risas nerviosas. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea delicada e incierta. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirnos afuera del bar bajo las estrellas brillantes de Valencia, no podía dejar de pensar en lo complicado que todo esto podría llegar a ser. Mientras caminábamos hacia nuestros coches separados, el peso de lo sucedido comenzó a caer sobre mí como una sombra oscura e inevitable. Esto no puede seguir así, pensé mientras me subía al auto y conducía hacia casa con el corazón acelerado y la mente llena de confusiones. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor, parecía absorto en alguna serie policial sin interés real por lo que sucedía alrededor suyo. Me saludó distraídamente sin levantar la vista, eso solo aumentó mi sensación de culpa y desasosiego por lo ocurrido esa noche. Intenté actuar normal mientras me cambiaba para dormir, sin embargo, cada movimiento parecía resonar más fuerte debido a los secretos ocultos que llevaba dentro. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría haber más momentos así? Las preguntas danzaban en mi mente como fuegos artificiales durante las fallas, hermosas pero peligrosas si no se controlan adecuadamente. La conexión con Daniel había despertado algo dentro mío que creía perdido para siempre, una chispa olvidada entre las cenizas del tiempo y la monotonía diaria. Sin embargo, esa chispa también traía consigo un torrente incontrolable de emociones contradictorias, deseo mezclado con culpa e incertidumbre sobre lo que vendría después. La rutina se había vuelto un monstruo que devoraba mis días. Cada mañana el mismo café, la misma conversación superficial con mi esposo. La chispa que había encendido en mí el encuentro con Daniel parecía apagarse lentamente, ahogada por la presión de mantener nuestro secreto. En la oficina, las miradas furtivas se habían convertido en un juego peligroso, una danza entre lo prohibido y lo deseado. Un día, mientras revisábamos unos documentos en su despacho, la tensión era palpable. Daniel se acercó más de lo habitual, su aliento cálido y cercano. La risa nerviosa se escapó de mis labios cuando él me hizo un comentario sobre una broma interna que compartíamos. Pero en ese instante el sonido del teléfono rompió la magia. Era mi esposo preguntando por algo trivial. La realidad me golpeó con fuerza. ¿Todo bien?, preguntó Daniel al ver mi expresión. Sí, solo cosas de casa, respondí con una sonrisa forzada. La presión de mantener todo en secreto pesaba sobre mí como una losa. A pesar de las emociones que había despertado en mí, el miedo a ser descubierta me mantenía alerta. Las palabras no dichas flotaban entre nosotros como fantasmas inquietos. Una tarde decidimos encontrarnos en un bar local después del trabajo. El ambiente era acogedor, las luces tenues y la música suave creaban un refugio perfecto para nuestros pensamientos secretos. Mientras conversábamos sobre temas triviales, la risa se convirtió en un alivio momentáneo ante la creciente tensión que sentía. A veces me pregunto si esto es real o solo una ilusión, confesé mientras jugueteaba con mi copa. Daniel me miró con seriedad y asintió lentamente. Es fácil perderse en lo que no debería ser, dijo él, su voz grave resonando en el aire cargado de promesas y temores. El malentendido llegó sin aviso. Una amiga mía entró al bar y nos vio juntos. Su mirada inquisitiva me heló la sangre. En ese instante comprendí que todo podría desmoronarse en un segundo. Mis pensamientos se precipitaron. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría nuestra cercanía? Cuando ella se acercó a saludarme, la sonrisa que intenté ofrecer fue débil y temerosa. ¿Estás bien? Te veo diferente, dijo con un tono que insinuaba más de lo que decía. Solo estoy disfrutando de un rato agradable, respondí tratando de sonar convincente.
Daniel mantuvo su compostura mientras yo luchaba contra el pánico interno. Cuando finalmente se marchó, sentí como el aire regresaba a mis pulmones. No puedo creerlo, murmuré mientras buscaba refugio en los ojos de Daniel. Esto no puede seguir así. Él tomó mi mano y sus dedos encontraron los míos con una intensidad inesperada. No te preocupes, dijo suavemente. Todo estará bien si somos cuidadosos. Pero las palabras no lograron calmar mi inquietud. La presión aumentaba cada día, cada mirada furtiva se convertía en una carga más pesada sobre mis hombros. A medida que pasaban los días, nuestra relación se volvió más intensa pero también más peligrosa. Los encuentros se volvieron frecuentes, cada vez nos atrevíamos a cruzar límites invisibles que antes parecían inquebrantables. Sin embargo, esa conexión también traía consigo un miedo constante a ser descubiertos. Una noche después del trabajo decidimos dar un paseo por la playa. El sonido del mar rompía el silencio entre nosotros como si fuera una melodía familiar y acogedora. La brisa fresca acariciaba nuestras caras mientras caminábamos juntos bajo las estrellas brillantes. ¿Qué harías si alguien nos viera? Pregunté casi sin pensar. Daniel detuvo su paso y giró hacia mí con una expresión seria pero comprensiva. No quiero pensar en eso, respondió. Solo quiero disfrutar este momento contigo. Y así fue como nuestros labios se encontraron por primera vez bajo el cielo estrellado. Fue un beso lleno de promesas y anhelos reprimidos, todo lo que había estado guardando dentro estalló como fuegos artificiales durante las fallas, hermoso pero peligroso al mismo tiempo. El beso fue breve pero intenso, cuando nos separábamos podía sentir como el mundo a nuestro alrededor desaparecía momentáneamente. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente, sabía que debía ser cautelosa o arriesgarlo todo por esta chispa fugaz. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro estaba plagado de miradas furtivas y sonrisas cómplices mientras intentábamos ocultar lo evidente, algo estaba cambiando entre nosotros y no había vuelta atrás. Las conversaciones con Daniel eran cada vez más profundas, hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados como si tuviéramos toda la eternidad por delante para explorar esos rincones oscuros del alma humana que rara vez compartimos con otros. Pero cada palabra también traía consigo el peso del secreto que llevábamos, ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Una tarde durante una reunión informal en la oficina, noté cómo Daniel intercambiaba miradas nerviosas con otro colega al otro lado de la sala. Mi corazón latía desbocado mientras trataba de concentrarme en lo que decía mi esposo al teléfono justo enfrente mío, su voz sonaba distante comparada con los pensamientos tumultuosos que inundaban mi mente sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos dos. Cuando finalmente logramos aislarnos nuevamente para hablar a solas tras esa reunión tensa, sentí como mis dudas comenzaban a cobrar vida propia nuevamente. ¿Qué pasa? Pareces distante, me dijo él al notar mi inquietud. Lo miré fijamente a los ojos intentando descifrar sus intenciones ocultas. ¿Tienes algo que decirme? Pregunté sin rodeos. Su expresión cambió sutilmente, podía sentir cómo las palabras atoradas luchaban por salir. No quiero complicar las cosas, pero hay algo acerca de este lugar, no estoy seguro si puedo seguir adelante así. El aire entre nosotros se volvió espeso, sabía que cada palabra contada era como caminar sobre vidrio roto. Un nuevo giro inesperado llegó cuando mencionó rumores sobre su vida personal, problemas familiares complicados e incluso discusiones recientes sobre mudanzas inminentes debido a su situación laboral incierta. De repente todo pareció volverse aún más complicado, mis sentimientos hacia él comenzaron a mezclarse con preocupaciones genuinas sobre su bienestar emocional. Sin embargo, antes de poder procesar todo esto adecuadamente, nuestros labios volvieron a encontrarse casi instintivamente buscando consuelo mutuo frente a tantas incertidumbres flotantes entre nosotros. Las emociones eran intensas pero también confusas, sabía dentro mío que este camino estaba lleno de riesgos inimaginables. La noche caía lentamente mientras me preguntaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener viva esa chispa encendida por Daniel. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, llenando la habitación con un brillo dorado. Aún recordaba la intensidad de la noche anterior. Daniel y yo habíamos compartido más que un simple momento,
habíamos cruzado una línea que parecía invisible hasta entonces. La idea de que había algo más profundo entre nosotros me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Mientras me preparaba para el día, mi mente se debatía entre la rutina familiar y el nuevo mundo que había comenzado a explorar. Miré mi reflejo en el espejo, notando las marcas del tiempo en mi rostro. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí deseada, desde que la vida parecía tener un propósito más allá de las tareas diarias. El bullicio de Valencia durante la semana fallera era palpable en el aire. Las calles estaban adornadas con coloridos carteles y figuras gigantescas, pero todo eso me parecía distante. En lugar de disfrutar del ambiente festivo, mi mente divagaba hacia Daniel y su complicada vida personal. Supe que no podía ignorar lo que había compartido conmigo, problemas familiares y rumores sobre mudanzas inminentes. El día avanzó con lentitud, cada minuto se sentía como una eternidad mientras esperaba su mensaje. La incertidumbre crecía en mí. ¿Qué significaba realmente lo que habíamos hecho? ¿Era solo un escape temporal o había algo más? Mis pensamientos eran un torbellino mientras intentaba concentrarme en mis responsabilidades cotidianas. Finalmente, al caer la tarde, su mensaje llegó: ¿te gustaría encontrarte esta noche? Una chispa de alegría recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, respondí afirmativamente. La idea de ver a Daniel nuevamente era como una bocanada de aire fresco después de haber estado sumergida en agua por tanto tiempo. Nos encontramos en un bar local conocido por su ambiente acogedor y música suave. Las luces tenues creaban una atmósfera perfecta para nuestras conversaciones a media voz. Al sentarnos juntos, sentí como el peso del mundo se desvanecía momentáneamente. Hablamos sobre temas triviales al principio: las fallas, los planes familiares y los rumores sobre el trabajo. ¿Crees que deberías mudarte?, le pregunté sin poder evitarlo. No lo sé, respondió él con sinceridad. A veces creo que sería lo mejor para todos, pero dejar todo atrás es complicado. Sus palabras resonaron en mí, entendía esa lucha interna por buscar algo mejor a pesar del miedo al cambio. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un gesto sencillo pero cargado de significado. A medida que avanzaba la noche, los murmullos del bar se desvanecieron y solo existíamos nosotros dos. En ese instante mágico, las dudas parecieron evaporarse cuando nuestras miradas se cruzaron intensamente. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté casi sin quererlo. Buscando respuestas, dijo él con una sonrisa melancólica, o tal vez solo buscando sentir algo diferente. La tensión entre nosotros creció y antes de darme cuenta, nos inclinamos uno hacia el otro como si estuviéramos siendo atraídos por un imán invisible. Pasamos la noche juntos, fue un momento liberador pero también aterrador al mismo tiempo. Los días posteriores fueron una mezcla caótica de emociones intensas y sentimientos encontrados. Cada encuentro con Daniel me dejaba sintiendo viva pero también culpable por traicionar a mi esposo silenciosamente desde las sombras de nuestro hogar compartido. Esa dualidad comenzaba a consumir mis pensamientos. Un día, mientras caminábamos por la playa al amanecer, la brisa marina acarició nuestros rostros mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y deseos reprimidos. A veces pienso en lo que podría ser si tomara decisiones diferentes, confesó Daniel mientras observaba las olas romperse suavemente contra la orilla. Yo también, respondí sin pensarlo demasiado. Pero hay tantas cosas en juego. La realidad siempre estaba presente como una sombra constante detrás de cada momento feliz que compartíamos juntos. No podía evitar pensar en cómo esto afectaría no solo nuestras vidas sino también a quienes nos rodeaban. Conforme pasaban los días, cada vez era más difícil mantener nuestra relación oculta bajo el velo del secreto y las mentiras piadosas. Las miradas curiosas de amigos y colegas empezaron a inquietarme, no quería levantar sospechas ni ser objeto de chismes malintencionados. Una tarde después del trabajo, regresé a casa sintiéndome ansiosa e inquieta. Mi esposo estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Su expresión era neutral pero había algo en su mirada que me decía que él sospechaba algo más allá de lo evidente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista del papel impreso frente a él. Normal, ya sabes cómo es esto,
respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, no pude evitar preguntarme si él notaría cómo mis ojos brillaban menos cuando no estaba cerca Daniel o cómo mis pensamientos vagaban hacia lugares prohibidos cuando debería estar presente para él. Esa noche decidí salir a dar un paseo para despejarme. Necesitaba procesar todo lo ocurrido últimamente sin distracciones ni presiones externas. Caminé hacia uno de mis lugares favoritos cerca del mar donde solía buscar respuestas cuando todo parecía confuso en mi vida. Mientras contemplaba las olas chocar contra las rocas bajo el cielo estrellado, reflexioné sobre mis decisiones recientes y sus posibles consecuencias futuras. ¿Valdría realmente la pena arriesgarlo todo por momentos fugaces? Las luces parpadeantes del puerto brillaban como estrellas caídas, cada destello representaba posibilidades infinitas pero también peligros inminentes escondidos entre sombras familiares conocidas e incómodas realidades personales aún no resueltas. Sin embargo, esa noche no podía dejar atrás esos instantes robados junto a Daniel ni tampoco ignorar el deseo ardiente por experimentar algo auténtico más allá del tedio habitual. La mañana siguiente el aire fresco de Valencia me golpeó con una mezcla de claridad y confusión. Mientras caminaba hacia la cocina, los ecos de la noche anterior resonaban en mi mente. Había disfrutado de un momento de libertad, pero también había dejado que la culpa se filtrara en cada rincón de mi ser. La rutina que había intentado evadir regresaba con más fuerza, como un mar que no olvida las huellas en la arena. Mi esposo, Javier, ya estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. Su mirada se alzó brevemente cuando entré, pero volvió a concentrarse en las noticias. La tensión era palpable, algo había cambiado entre nosotros. No era solo el silencio incómodo, sino una especie de expectativa latente que flotaba en el aire. «Buenos días», dije con un tono que intentaba sonar ligero. «Buenos días», respondió sin apartar la vista del papel. Mientras preparaba el café, recordé las palabras de Daniel sobre su vida personal. Supe que había algo más detrás de su sonrisa encantadora y sus ojos brillantes. Una parte de mí deseaba indagar más, descubrir que lo llevaba a buscar refugio en mis brazos. Pero otra parte sabía que eso podría complicar aún más mi situación actual. El día avanzó lentamente entre tareas cotidianas y pensamientos dispersos. La sensación de estar atrapada crecía con cada hora que pasaba. Durante la pausa del almuerzo en el trabajo, decidí enviarle un mensaje a Daniel: «¿Te gustaría vernos esta tarde? Necesito hablar contigo». La respuesta llegó casi al instante: «Claro, ¿dónde nos encontramos?». Elegí un bar local donde las luces tenues y la música suave podrían ofrecerme un respiro del ruido interno que me atormentaba. Cuando llegué al bar esa tarde, el bullicio habitual me envolvió como una manta cálida. Pedí un vino tinto mientras esperaba a Daniel. La ansiedad crecía en mi pecho, necesitaba saber si él también sentía lo mismo o si todo había sido solo un capricho pasajero. Al verlo entrar, una oleada de emoción me recorrió. Su sonrisa iluminó el lugar y me sentí atraída por esa chispa que parecía encender todo a su alrededor. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre trivialidades antes de llegar al punto crucial. «He estado pensando en nosotros», comenzó Daniel, mirando hacia abajo antes de encontrar mis ojos. «No quiero complicar tu vida, pero no puedo ignorar lo que pasó entre nosotros». Las palabras salieron como un susurro cargado de significado. Era cierto, ambos sabíamos que lo nuestro iba más allá de un simple coqueteo. Pero también había riesgos involucrados, especialmente porque yo aún estaba atada a Javier. «No sé qué hacer», admití. «Mi vida es complicada». Daniel asintió lentamente, comprendiendo mi dilema sin necesidad de explicaciones adicionales. En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa, miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi hermana», dijo mientras contestaba. «Un momento». Mientras él hablaba por teléfono, mis pensamientos se agolpaban descontroladamente. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa insostenible. ¿Qué dirían nuestros amigos si supieran? ¿Y qué pasaría si Javier descubría nuestra relación? Daniel colgó y se volvió hacia mí con preocupación en los ojos. «Lo siento», dijo.
Mi hermana está pasando por una crisis personal y necesita apoyo. Su voz era firme pero llena de incertidumbre, podía notar cómo luchaba entre su responsabilidad familiar y sus sentimientos hacia mí. ¿Vas a mudarte? Pregunté sin pensar. Él se quedó callado por un momento antes de responder. No lo sé, estoy considerando opciones para ayudarla mejor. Un nudo se formó en mi estómago ante la posibilidad de perderlo antes incluso de haber comenzado algo real entre nosotros. La idea de tenerlo cerca me daba esperanza, perderlo sería como perderme a mí misma nuevamente. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas intensas hasta que llegó el momento inevitable, teníamos que enfrentar nuestras decisiones. Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás, sugirió Daniel finalmente. Quizás sea mejor si nos distanciamos. Las palabras cayeron como una bomba sobre mí, cada sílaba resonó con fuerza dentro del bar lleno de gente ajena a nuestro drama interno. ¿Y qué hay de lo que sentimos? Repliqué casi desesperadamente. No podemos simplemente ignorarlo. Daniel suspiró profundamente antes de responder. No estoy diciendo eso. Solo creo que necesitamos tiempo para pensar las cosas con claridad. El silencio se instaló entre nosotros nuevamente mientras cada uno reflexionaba sobre lo que significaría separarnos temporalmente o incluso permanentemente. Cuando finalmente salimos del bar bajo las luces parpadeantes del puerto nuevamente, sentí como la brisa marina acariciaba mi piel como un recordatorio constante del cambio inminente en mi vida. Al llegar a casa esa noche encontré a Javier sentado frente al televisor apagado, su expresión era grave y distante al mismo tiempo. ¿Todo bien? Pregunté intentando sonar casual mientras me quitaba los zapatos. Él giró lentamente hacia mí. Te he notado diferente últimamente. ¿Hay algo que debieras saber? Una punzada atravesó mi pecho ante su pregunta directa, temía revelar cualquier indicio sobre mis encuentros con Daniel o mis dudas acerca del matrimonio mismo. La conversación se volvió tensa rápidamente mientras él insistía en saber qué pasaba conmigo realmente, cada palabra parecía cargar consigo más peso del esperado por ambos lados. Finalmente opté por desviar el tema. Solo he estado ocupada con trabajo, nada más. Su mirada no mostraba convencimiento alguno pero decidió aceptar mi excusa temporalmente aunque sentía como nuestras vidas comenzaban a separarse aún más sin poder evitarlo. Esa noche me costó dormir. Los recuerdos y las decisiones danzaban frenéticamente dentro de mi mente hasta caer exhausta al fin en un sueño inquieto lleno de sombras desconocidas. La mañana siguiente desperté sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde existía Javier con todas sus expectativas familiares e ilusiones compartidas, otro donde estaba Daniel esperándome para explorar nuevas posibilidades lejos del tedio habitual. Mi corazón latía desbocado mientras contemplaba cuál camino elegiría finalmente. La cena familiar había comenzado como una celebración, pero pronto se tornó en un campo de batalla emocional. La mesa estaba decorada con flores frescas y velas encendidas, pero el ambiente se sentía pesado. Javier, mi esposo, intentaba mantener la conversación ligera, hablando sobre el trabajo y los planes para las fallas. Sin embargo, sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. ¿Qué tal te va en la oficina?, preguntó, dirigiéndose a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La pregunta me hizo sentir incómoda. Había tanto que no podía compartir con él. Todo bien, respondí, tratando de sonar natural. La verdad es que mis pensamientos estaban lejos de allí, atrapados entre las risas de Daniel y el murmullo del mar en la playa donde solíamos ir juntos. Mientras cenábamos noté cómo mis hijos intercambiaban miradas cómplices. Sabían que algo pasaba entre su padre y yo, la tensión era palpable. La risa de mis hijos sonaba como un eco lejano mientras yo luchaba por encontrar las palabras correctas para explicar lo que sentía. Un momento después, Javier dejó caer su tenedor con un estruendo sordo. ¿Qué está pasando contigo? Te noto distante, dijo con voz grave. Sus palabras resonaron en el aire como un disparo. No estoy distante, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. La verdad era que me sentía más viva cuando pensaba en Daniel y nuestras conversaciones llenas de promesas. ¿Es por el trabajo o hay algo más?, insistió Javier,
sus ojos fijos en mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras buscaba cómo responderle sin herirlo más de lo necesario. No es solo eso, es complicado, logré decir al fin. La cena continuó en un tenso silencio mientras mis hijos intentaban cambiar de tema, hablando sobre sus planes para la fiesta de Fallas. Pero nada podía desviar mi mente del conflicto interno que me atormentaba. ¿Cómo podía amar a Javier y al mismo tiempo sentirme atraída por Daniel? Después de cenar, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Miré hacia el horizonte donde las luces de Valencia comenzaban a brillar con fuerza mientras caía la noche. Las Fallas estaban a la vuelta de la esquina y con ellas venían recuerdos felices de tiempos mejores. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Daniel: ¿cómo estás? Te he estado pensando. Una oleada de emociones recorrió mi cuerpo al leer esas palabras simples pero cargadas de significado. Todo bien, respondí rápidamente antes de darme cuenta del absurdo del mensaje. Estaba lejos de estar bien. Los recuerdos comenzaron a invadirme nuevamente. Aquellos momentos robados junto a Daniel se sentían tan intensos y reales comparados con mi vida diaria llena de responsabilidades y expectativas familiares. La imagen de nuestros encuentros clandestinos aparecía vívida en mi mente, las risas compartidas, las miradas cómplices, esos breves instantes donde todo parecía posible. Sin embargo, también recordé los momentos felices con Javier, nuestras primeras citas, los días soleados en la playa y las promesas que alguna vez hicimos juntos. Una parte de mí aún lo amaba profundamente, pero ese amor parecía haber tomado otro matiz tras conocer a Daniel. Regresé al interior justo cuando Javier se acercó a mí nuevamente. ¿Estás bien? Te veo pensativa, dijo suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas. Solo necesito un poco de espacio, murmuré sin poder evitarlo. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino dentro de mí. Las imágenes del pasado chocaban contra mis deseos actuales creando una tormenta emocional difícil de manejar. Me pregunté si podría seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos sin poder decidir cuál era el correcto. Durante los días siguientes, traté de mantenerme ocupada para evitar enfrentar mis sentimientos directamente. Las Fallas se acercaban rápidamente y todos estaban emocionados por los preparativos, sin embargo, yo me sentía cada vez más ajena a esa alegría colectiva. Una tarde recibí una llamada inesperada, era Daniel proponiéndome vernos esa misma noche después del trabajo. Su voz sonaba llena de entusiasmo y promesas ocultas, no pude resistirme a aceptar su invitación aunque sabía que podría ser arriesgado. Al llegar al bar donde habíamos quedado, el ambiente estaba lleno de risas y música suave, era un lugar acogedor donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o preguntas incómodas. Cuando lo vi entrar, una chispa recorrió mi cuerpo, había algo innegablemente atractivo en el que me hacía sentir viva nuevamente. Hola, dijo sonriendo mientras se acercaba a mí, su mirada reflejaba complicidad e interés genuino. Hola, respondí sintiendo como el corazón empezaba a latir más rápido ante su presencia. Nos sentamos juntos en una esquina apartada del bar y comenzamos a hablar sobre todo lo que había pasado desde nuestro último encuentro, reíamos recordando anécdotas compartidas mientras el tiempo parecía desvanecerse alrededor nuestro. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a relajarnos completamente, mencionó algo inesperado. He estado pensando mucho en nosotros, ¿te gustaría hacer algo diferente? En ese instante todo se detuvo dentro de mí, sus palabras resonaron como un eco profundo llenando el aire denso entre nosotros con posibilidades infinitas pero también con riesgos inminentes. El dilema volvió a presentarse ante mí, ¿debería seguir este camino lleno de incertidumbres o regresar al refugio conocido aunque fuera monótono? La decisión pesaba sobre mis hombros como una carga pesada e inevitable. A medida que avanzábamos hacia la noche oscura llena de luces brillantes y ruido festivo afuera, comprendí que cada elección traería consigo consecuencias inesperadas. Un nuevo giro se avecinaba y yo estaba lista para enfrentarlo. La noche caía sobre Valencia, y las luces de las Fallas iluminaban la oscuridad con un brillo festivo. La música resonaba en el aire, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios.
El viaje de trabajo de mi esposo era inminente, y eso significaba que tendría más tiempo para reflexionar sobre mis decisiones. La idea de pasar esos días sola me llenaba de inquietud, pero también me ofrecía una oportunidad para aclarar mis sentimientos. El colega, siempre tan atento y comprensivo, había sugerido que podríamos aprovechar su ausencia para dar un paso más en nuestra relación. Su propuesta resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Podríamos escaparnos a la playa, solo tú y yo. La idea era tentadora, pero también aterradora. ¿Era realmente eso lo que quería? ¿Una vida llena de secretos y mentiras? Mientras caminaba por las calles adornadas con colores vibrantes y olor a pólvora, recordé mis días de juventud cuando todo parecía posible. Las fallas eran un símbolo de renovación, una oportunidad para dejar atrás lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo. Pero ahora, todo se sentía complicado. Mis deseos se mezclaban con el miedo a perder lo que había construido durante años. ¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?, preguntó el colega en uno de nuestros encuentros furtivos. Su voz tenía un tono seductor que me hacía dudar. Podríamos disfrutar del amanecer juntos. Sus palabras despertaron algo dentro de mí que creía haber olvidado, la emoción del riesgo. No podía evitar pensar en lo que significaría esa decisión. Un fin de semana lejos podría ser un escape perfecto, pero también podría marcar el inicio de algo irreversible. Mientras tanto, mi esposo seguía ajeno a mis dudas. Su viaje estaba programado para el viernes por la mañana. La rutina diaria continuaba como si nada estuviera sucediendo. En una cena familiar antes del viaje, noté cómo mi esposo intentaba hacerme reír con anécdotas sobre su trabajo. Había momentos en los que parecía tan cercano y cariñoso que me preguntaba si realmente estaba dispuesta a poner todo eso en peligro. Sin embargo, al mirar sus ojos cansados por el estrés diario, comprendí que había una parte de mí que ya había decidido seguir adelante. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes mientras estoy fuera?, preguntó él mientras servía vino en nuestras copas. Su tono era ligero, pero había un trasfondo de preocupación que no podía ignorar. Solo cosas simples, respondí con una sonrisa forzada. Quizás leer un poco y disfrutar del tiempo sola. La mentira se deslizó fácilmente por mis labios mientras pensaba en el colega y nuestras conversaciones secretas. Los días previos al viaje fueron una mezcla intensa de ansiedad y anticipación. Cada vez que recibía un mensaje del colega, mi corazón latía más rápido, cada conversación se sentía como una cuerda tensada al borde del quiebre. Finalmente llegó el viernes por la mañana. Mi esposo salió con su maleta sin saber lo que dejaba atrás. Estuve sola por primera vez en semanas. El silencio era abrumador pero liberador al mismo tiempo. Me senté frente al mar mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas vibrantes. El teléfono vibró junto a mí. ¿Era él listo para nuestra aventura? Un escalofrío recorrió mi espalda al leer sus palabras cargadas de promesas implícitas. Sabía que debía tomar una decisión antes de responderle. La tarde avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre lo que estaba en juego. Mi matrimonio y mi futuro estaban entrelazados con esta nueva relación clandestina. El dilema se intensificó cuando recordé las noches pasadas junto a mi esposo. Aunque había amor allí, también había rutina y conformismo. Finalmente decidí contestar, sí, escribí sin pensar demasiado. En ese instante sentí una mezcla explosiva entre nerviosismo y emoción. No había marcha atrás ahora. Al caer la noche me preparé para salir hacia nuestro punto de encuentro habitual, un bar local donde nuestras risas podían ocultarse entre las sombras suaves y la música envolvente. Al llegar, él ya estaba allí esperando con una sonrisa amplia. Su mirada brillaba como si supiera exactamente lo que iba a suceder esa noche. Me alegra verte, dijo mientras nos abrazábamos brevemente antes de encontrar una mesa apartada donde podríamos hablar sin ser escuchados. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo donde los secretos podían florecer sin temor al juicio ajeno. A medida que avanzaba la conversación sobre trivialidades cotidianas y sueños olvidados, no pude evitar sentirme atraída por su energía contagiosa. Era como si cada palabra pronunciada encendiera algo dentro de mí que creía extinto.
Podríamos hacer esto más seguido, sugirió él casualmente mientras jugaba con su copa vacía. Sus ojos brillaban con entusiasmo al imaginar un futuro juntos lleno de aventuras inesperadas. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a perderme en esa fantasía compartida, recordé los compromisos pendientes que dejé atrás. Las responsabilidades familiares y las expectativas sociales estaban siempre presentes como sombras acechantes detrás de cada decisión tomada impulsivamente. A medida que avanzamos hacia la madrugada compartiendo risas e historias personales profundas, sentí como nuestras almas se conectaban cada vez más intensamente hasta llegar a ese momento crucial donde nuestros labios se encontraron por primera vez bajo las luces parpadeantes del bar. Fue un beso lleno de promesas furtivas e incertidumbres compartidas, sin embargo, también fue un recordatorio doloroso del camino desviado hacia el cual me dirigía sin poder detenerme o retroceder ante lo inevitable. Al salir del bar juntos bajo el cielo estrellado, todo parecía posible hasta ese instante fatídico donde escuchamos sirenas lejanas cortando la magia del momento. Las sirenas resonaban en la distancia, un recordatorio de que el mundo seguía girando a su alrededor, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Caminamos por las calles empedradas de Valencia, donde el aroma a pólvora y buñuelos empezaba a mezclarse con la brisa nocturna. El bullicio de las fallas se sentía distante, como si estuviera atrapada en una burbuja de decisiones y emociones contradictorias. El colega, con su mirada intensa y una sonrisa que parecía prometer aventuras, rompió el silencio. ¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo? Su pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Miré hacia el horizonte donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. La respuesta era complicada, había tanto en juego. No lo sé, respondí con sinceridad. A veces siento que estoy atrapada en un ciclo del que no puedo escapar. La verdad salía sin filtros, como si necesitara compartir esa carga con alguien que entendiera. Él se acercó un poco más, su presencia era cálida y reconfortante. La vida es corta, dijo suavemente. No deberías conformarte. Sus palabras resonaron profundamente en mí, como un eco de mis propios pensamientos reprimidos. Mientras caminábamos, los recuerdos de mi esposo comenzaron a invadir mi mente, su risa contagiosa, los momentos compartidos que alguna vez fueron llenos de amor y complicidad. Pero también estaban presentes las discusiones silenciosas y los días vacíos que se habían acumulado como polvo sobre muebles olvidados. ¿Y si te dijera que tengo una propuesta? El tono de su voz cambió sutilmente, capturando mi atención. Miré hacia él con curiosidad y algo de temor. Podríamos salir un fin de semana lejos de aquí. Solo tú y yo. La idea me hizo detenerme en seco. Un fin de semana escapando de todo lo conocido podría ser justo lo que necesitaba para aclarar mis sentimientos. Pero también significaba cruzar una línea que no sabía si estaba dispuesta a atravesar. Es arriesgado, murmuré, aunque una parte de mí estaba intrigada por la posibilidad. La emoción del peligro me hacía sentir viva, pero la culpa comenzaba a asomar su cabeza. Arriesgarse es parte del juego, insistió él con firmeza. Lo peor es quedarte quieta mientras tu vida pasa. Su mirada era intensa y decidida, podía ver el deseo reflejado en sus ojos. En ese momento un destello del pasado me golpeó con fuerza, mis sueños olvidados, esos anhelos que había enterrado bajo la rutina diaria. ¿Era posible recuperar algo así? La idea parecía casi absurda. Mientras continuábamos caminando por las calles iluminadas por faroles antiguos, escuché el murmullo lejano de una banda tocando música festiva para celebrar las fallas. La vida seguía su curso fuera de nuestra burbuja, los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno como promesas incumplidas. De repente sentí el impulso irrefrenable de actuar antes de perderme nuevamente entre mis pensamientos. Está bien, dije finalmente sintiendo como la adrenalina comenzaba a bombear por mis venas. Acepto tu propuesta. Su sonrisa iluminó su rostro mientras celebraba mi decisión con entusiasmo contenida. Pero al mismo tiempo una sombra cruzó mi mente, ¿qué pasaría cuando regresara? ¿Podría enfrentar a mi esposo después de haber cruzado esa línea? La incertidumbre pesaba sobre mí mientras nos dirigíamos hacia el bar donde habíamos pasado tantas horas hablando y riendo juntos en secreto. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo,
Era fácil olvidar todo lo demás allí dentro. Al entrar al bar me sorprendí al encontrarlo lleno, risas y conversaciones se mezclaban con la suave música del saxofón que sonaba al fondo. Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa cuando vi a mi esposo sentado en una mesa cercana junto a algunos amigos comunes. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no había forma de evitarlo ahora, él estaba ahí y no tenía idea del torbellino emocional por el que estaba atravesando. Las miradas curiosas comenzaron a dirigirse hacia mí mientras me acercaba al grupo. Hola, saludé con voz temblorosa intentando mantener la compostura mientras mi colega se mantenía cerca pero sin llamar demasiado la atención. Mi esposo levantó la vista sorprendido pero sonriendo. ¿Qué haces aquí tan tarde? Su expresión era genuina y cálida, eso solo aumentó mi culpa interna. Solo disfrutando un poco antes del gran día, respondí tratando de sonar despreocupada mientras buscaba cualquier indicio en su rostro que revelara sospechas sobre mis recientes ausencias. ¿Te gustaría quedarte un rato? Hay espacio aquí. Sus palabras parecían amables pero había algo más profundo detrás, quizás intuía algo o simplemente quería mantenerme cerca. El dilema se intensificó dentro de mí. Aceptar su invitación significaría volver a sumergirme en esa rutina familiar pero segura o dar un paso hacia lo desconocido junto al colega que había encendido una chispa olvidada dentro mío. En ese instante crucial donde cada opción parecía tener sus propias consecuencias inevitables, escuché nuevamente las risas y conversaciones alrededor, cada sonido se amplificaba mientras tomaba conciencia del momento decisivo frente a mí. Miré hacia mi colega buscando alguna señal o apoyo silencioso para tomar la decisión correcta, o quizás para justificar cualquier elección errónea, pero él solo sonrió levemente como si supiera lo difícil que era este cruce entre dos mundos opuestos. Finalmente decidí dar un paso adelante hacia mi esposo mientras sentía como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente desde adentro. Si quiero quedarme, respondí sintiendo como cada palabra era una cadena más atada a esta vida conocida pero insatisfactoria. Sin embargo, antes incluso de poder disfrutar ese momento familiar compartido o enfrentar lo inevitable con valentía. El sonido estruendoso detrás mío hizo eco como un trueno rompiendo cualquier ilusión construida hasta ahora. Alguien había dejado caer algo pesado contra el suelo justo frente al bar. Las miradas se volvieron hacia nosotros llenas de curiosidad e intriga, y yo sabía que nada volvería a ser igual después de esto.